Eh, Recording in progress. Listo. Después de mucho tiempo volvemos a las clases virtuales, ¿no? Creo que se va a mantener así por quizás hasta fin de año debido a todo el aumento de casos de COVID. Pero bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo lo que vienen a ser infecciones gastrointestinales. Este es un tema muy bonito y también bastante común, así que es fácil ponerlo en práctica y que a ustedes les toque dar algún tipo de recomendación a su familia o inclusive tratarse de ustedes mismos. Como en cada clase tenemos nuestros objetivos. El día de hoy vamos a tener identificar los microorganismos de la flora normal intestinal, identificar los microorganismos más importantes de infecciones gastrointestinales, conocer las condiciones de la toma de muestras para un coprocultivo, conocer el procedimiento bacteriológico a seguir con la muestra que llega al laboratorio e interpretar los diferentes casos clínicos y resultados bacteriológicos. Bueno, esos serían nuestros objetivos del día de hoy, pero también voy a añadir que vamos a tratar de hacerles clase un poquito rápida para sucede que tengo que ir a la U a firmar unas cosas del laboratorio. Anatomía del aparato digestivo. Como siempre, ustedes saben que nuestras clases comienzan con un repaso de algún conocimiento previo, de alguna información que deberíamos saber, ¿no? Antes de avanzar el tema. Entonces, en la clase de hoy hablamos un poquito del aparato digestivo, ya que vamos a estar hablando de las infecciones que llegan a quejar a toda esta parte de la anatomía humana. El aparato digestivo va a ser el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, es encargado de la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Va a estar conformado por la boca, por la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, ano y las glándulas anexas, como puede ser el hígado, el páncreas y demás. Con lo que respecta a las infecciones que llegan a quejar el aparato digestivo, las vamos a estar clasificando en infecciones digestivas altas e infecciones digestivas bajas. Y esta clasificación también la van a tomar en cuenta cuando más adelante se hable de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Bueno, es la misma clasificación. Eh, ¿En base a qué criterio estoy realizando esta clasificación de alta o baja? Va a ser al ángulo de Tate, que es esto de acá, viene a ser la flexura de cuando el duodeno pasa a ser yeyuno. Bueno, dependiendo si la infección se localiza antes o después del paso por este ángulo, entonces sabremos si una infección es alta o baja. Un ejemplo de infección alta vendría a ser la gastritis por Helicobacter pylori, debido a que se encuentra antes de este ángulo, y las infecciones bajas puede ser una enterocolitis por Escherichia coli. Bueno, siempre mantengan eso en mente, todo es en base al ángulo de Trates. Si es antes del ángulo de Trates, entonces tenemos una infección alta. Si es luego del ángulo de Trates, es una infección baja. ¿Listo? Y aquí, bueno, está señalado con la flecha cuál vendría a ser este ángulo. Respecto a las infecciones digestivas, ¿cómo es que se van a contagiar? La vía de transmisión más común de esta clase de infecciones es la vía oral mediante el consumo de alimentos y líquidos contaminados. ¿Contaminados de qué? Por lo general, las bacterias que van a llegar a quejar al aparato digestivo se van a encontrar en materia fecal. Entonces, estos alimentos líquidos estarían contaminados por materia fecal de una u otra manera. Inclusive puede ser de que si bien hayan sido lavados los alimentos, hayan sido correctamente cocinados, la persona que esté sirviendo, si no tiene las manos limpias, a ella puede estar llegando a colocar a las bacterias en los alimentos, ¿cierto? El diagnóstico de esta clase de infecciones, ¿cómo se va a realizar? Va a ser a través del coprocultivo. Ustedes saben muy bien, coprocultivo viene a ser el análisis bacteriológico que se va a realizar en la
muestra de materia fecal. Este se va a utilizar para identificar infecciones entéricas causadas por bacterias. Ahora, aquí un dato muy importante. No siempre de que haya un paciente con diarrea se le va a hacer un coprocultivo inmediatamente. ¿Me entienden? Por lo general, las diarreas suelen ser procesos muy, muy agudos, autolimitados. Y con autolimitados me refiero a que, en palabras sencillas, por sí solo se va a sanar. ¿Ya? El cuerpo va, a través de los distintos mecanismos que tiene, va a saber controlar esta infección. ¿Cuáles son estos mecanismos? Bueno, a estas alturas, si es que ya llegó a intestino, va a ser a través del peristaltismo. El intestino va a hacer todo para llegar a expulsar estas bacterias. Entonces va a haber aumento de peristaltismo y esto junto a la producción de toxinas que puedan tener las bacterias es lo que nos va a dar como resultado de diarrea. Bueno, eh, ¿cuándo es que voy a hacer coprocultivo? Va a ser más que nada en casos de una diarrea muy, muy, muy severa. Por ejemplo, incluso en el cólera, clínicamente te das cuenta, ¿ya? Puede ser una diarrea crónica, diarreas que a los 2 días, 3 días no se han limitado y ya tenés que proceder quizás a un tratamiento antibiótico. Eso es otro dato. Las diarreas no se tratan con antibióticos. Bueno, a no ser que sean casos graves o sea un paciente inmunodeprimido, las diarreas, como les dije, son autolimitadas. El tratamiento es sintomático, el tratamiento de rehidratación del paciente. Tenés que asegurarte de que esté tomando bastante líquido, que esté comiendo alimentos que no vayan a irritar eh, al aparato digestivo, pero que estén siendo ricos en nutrientes, ¿no? Eh, Ahora, en caso de que hayan pacientes de que esta diarrea se venga acompañada de vómitos, ahí puede que el paciente no esté tolerando vía oral y es donde vas a ir sumando lo que viene a ser la vía intravenosa parenteral, que va a ser directamente administrarle líquidos al espacio intravascular. Bueno, algo también que tienen que tomar en cuenta en el momento de tratar con estos pacientes es que no es solamente meterle agua para hidratarlo, sino que ustedes conocen de que hay un balance hidromineral, ¿no? Un balance electrolítico. Entonces, todas estas sustancias, estos sueros que nosotros estamos administrando, van, no solamente es agua, sino que también tienen un poquito de sal, tienen un poquito de glucosa, tienen distintos electrolitos, tienen potasio, cloruro, todo se trata de mantener el equilibrio. Bueno, el, aquí algo muy importante, en las diarreas líquidas no se observan leucocitos a la hora de hacer el examen directo. Esta prueba acá se llama moco fecal. Anótenlo, moco fecal. Mientras que en la disentería hay presencia de estos con predominio polimorfonuclear del 80 al 90%. Esto en caso de que estemos hablando de una disentería basilar. Ese es un término que vamos a estar utilizando el día de hoy, disentería basilar. Cuando me refiero a disentería, ustedes más que seguro que ya lo han visto, es el primer tema de parásito, la amebiasis, ¿no? Disentería es materia fecal con presencia de moco, pus y sangre, ¿cierto? Ya. En el caso de que sea una disentería basilar y no una disentería mediana, estamos hablando de una disentería causada por bacilos. Estos bacilos suelen ser bacilos gram negativos. Y aquí es donde vamos a tener a lo que viene a ser una Escherichia coli enterohemorrágica, enteroinvasiva, una Shigella. La Shigella, por si acaso, es el agente estrella a la hora de causar disentería basilar. Por lo general, cuando la gente habla de una disentería basilar, se está refiriendo a una shigellosis. Bueno, y como ustedes saben, las bacterias, ¿cómo es que el cuerpo humano se defiende de las bacterias? Es a través de los polimorfonucleares, de los neutrófilos. Entonces, no es sorpresa que en caso de que tengamos una disentería basilar, un proceso donde la mucosa intestinal se ve afectada por bacterias, que suelen ser gram negativos,
entonces vayan a estar sobreactivados los neutrófilos y haya una gran cantidad de neutrófilos en las heces. Mientras que en las diarreas líquidas no vamos a observar leucocitos. ¿Por qué motivo? Las diarreas líquidas son causadas por enterotoxinas, ¿ya? Y al ser causadas por enterotoxinas es como que el cuerpo no se diera cuenta de que lo están atacando. ¿Listo? Es un ataque más silencioso, no es tan aparatoso como es el caso de las disenterías. Y como el cuerpo no se está dando cuenta y es un enemigo un poco raro el tema de las toxinas, no manda a sus soldaditos a defenderse. Entonces, en las diarreas líquidas no va a haber leucocitos, ni mononucleares ni polimorfonucleares. Bueno, pero en las disenterías sí hay leucocitos porque el cuerpo se está dando cuenta de que lo están atacando, están lastimando la mucosa, entonces va a mandar a todos sus soldaditos a defenderse. A ver, aquí dijeron, por eso el Disque Power, criterio de Light, podemos usar también o es solo para la meningitis. Ya, los criterios de Light no los utilizamos en meningitis. Los criterios de Light son utilizados para diferenciar trasudados de exudados. Bueno, en la meningitis que estarías viendo, bueno, estarías buscando la triada clásica, así como quizás la escala de coma de Glasgow, ¿no? Para ver el estado de conciencia de tu paciente. Lo que viene a ser el Powerade, de Gatorade, sí llega a ayudar al paciente debido a que son bebidas rehidratantes para deportistas. Entonces, si esto es un paciente con diarrea, que igual es, porque ustedes saben que a través del sudor nosotros perdemos no solamente agua, sino también electrolitos. En el caso de un paciente con diarrea y vómito es lo mismo, no solamente está perdiendo agua, está perdiendo electrolitos. Entonces, estas bebidas rehidratantes sí llegan a servir, no llegan a ser un apoyo a un paciente con un estado de deshidratación leve. Ya cuando el paciente se va complicando un poquito más, entonces ahí sí o sí, e inclusive en deshidratación leve, ya podés comenzar a ponerle un suerito, ¿no? Para asegurarte de que no se te vaya a descompensar, porque lo que son los trastornos electrolíticos llegan a causar desastres en el cuerpo humano. Puede causarte hasta paros cardíacos, paros respiratorios, parálisis. Es muy severo un desbalance electrolítico. Así que un paciente con una diarrea severa, con vómitos y mucho más si estos pacientes son pediátricos, ahí es mucho cuidado al manejo de electrolíticos. Sí o sí tendrían que pedirle un ionograma. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes para adquirir una infección gastrointestinal? Vamos a tener factores bacterianos y factores del huésped. Los factores bacterianos, bueno, como dice su nombre, van a ser todos los que estén relacionados directamente al agente causal. Va a ser la dosis infecciosa, la capacidad de adherencia de la bacteria, la producción de toxinas, la invasión de la mucosa. Dosis infecciosas, ustedes saben de que no es lo mismo de que, pongamos, vas a ingerir 10 bacterias a que ingieran 10.000 bacterias, ¿cierto? 10 bacterias fácilmente hasta que lleguen, primero comienza en la saliva. En la saliva nosotros tenemos inmunoglobulinas, ahí comienza ya todo el proceso inmunitario para detener el paso de estos agentes patógenos. Luego llega a estómago y en estómago está el ácido clorhídrico. La mayoría de las bacterias con esto ya quedaron eliminadas. Luego pasa a intestino y está todo el proceso de peristaltismo. Entonces hasta eso tus 10 bacterias ya fueron. Y aquí es donde igual es importante el tema de la adherencia. Digamos que llegaron a intestino, entonces aquí, ¿qué es lo que me importa? Porque los intestinos se van a ir moviendo, ustedes conocen todo el proceso fisiológico del peristaltismo, no paran de moverse los intestinos, una vez pararon de moverse y es chao, lo tienen que operar básicamente. El tema es que las bacterias tienen que tener una gran capacidad de adherencia a la mucosa para no ser eliminadas en cuestión de horas y así causar su enfermedad. Luego tenemos la producción de toxinas como la invasión a la mucosa. Estos van a ser los mecanismos fisiopatológicos por los cuales las bacterias van a estar causando las diarreas. ¿Ya? En el caso de parásitos,
Está también de acuerdo a lo que se refiere a adherencia. Por ejemplo, está la Giardia lamblia, que esta sí se adhiere realmente al intestino y no solamente te causa diarrea, sino que te causa eh, todo un problema en la absorción de nutrientes y perder peso, los niños tienen retraso de crecimiento y todo eso. Ahora, los factores del huésped, que son los vinculados a los seres humanos, al paciente, va a ser el estado de la flora normal. ¿Por qué es que me importa el estado de la microbiota intestinal y del colon? Resulta que si ustedes tienen un buen equilibrio en la microbiota, estas bacterias buenas no van a permitir el crecimiento de estas bacterias malas. Si es que ustedes tienen problemas con su microbiota intestinal, entonces van a estar mucho más vulnerables al desarrollo de infecciones gastrointestinales. Siempre asegúrense de que haya un buen balance en la flora normal del intestino. ¿Cómo es que lo voy a mantener? Si bien existen probióticos, está el Florestol. Bueno, hay varias marcas de probióticos que básicamente lo que te estás tomando son bacterias, pero son buenas bacterias, ¿ya? Otra manera es a través del consumo de lácteos, de yogur, queso, todo eso está poblado de bacterias, pero de bacterias buenas. Y es importante que nosotros las consumamos, porque un desbalance en la microbiota intestinal no solo te va a llevar al tema de diarreas, no, sino que un desbalance en la microbiota intestinal tiene repercusiones a nivel sistémico, desde el tema de caídas de pelo, migraña, enfermedades autoinmunitarias, eh, problemas de todo, así les juro. La microbiota intestinal juega un rol muy importante en la homeostasis del cuerpo, así que manténganla sana. Luego, ¿qué otros factores del huésped? pH ácido del estómago. Esto es lo que les dije, de que el pH ácido del estómago es una de las barreras de defensa que tiene el cuerpo para evitar la proliferación de este tipo de bacterias patógenas. La motilidad intestinal y el estado inmunitario también lo son por lo que les dije, ¿no? Cuando estábamos hablando de esto, de que a través del peristaltismo igual es una manera de que el cuerpo tiene de expulsar a las bacterias patógenas. Y el estado inmunitario siempre es necesario de que nosotros estemos lo más sano posible, estemos inmunocompetentes para poder hacer frente tanto a infecciones severas como infecciones leves. En un paciente inmunocomprometido vamos a tener problemas inclusive al tratar de controlar una infección leve. Y eso es lo que sucede en los pacientes con VIH-Sida. Estos son pacientes caracterizados por tener múltiples episodios de diarrea o diarreas crónicas y que complican bastante al paciente porque, como les dije, no solo es que estés perdiendo agua y listo, sino que hay realmente un desbalance en el funcionamiento del cuerpo debido a esta pérdida también de electrolitos. Ahora, hablamos un poquito de la gastroenteritis, que este va a ser nuestro tema central hoy día. La gastroenteritis es la infección tanto aguda como crónica de la mucosa del tracto gastrointestinal. Bueno, eh, la gastroenteritis va a tener diversos signos y síntomas, como ser náuseas, vómitos, cólicos abdominales, fiebre y diarrea. ¿Qué son los cólicos abdominales? Cuando ustedes vean esto, cólicos o dolor tipo cólico, me estoy refiriendo a un dolor que, bueno, las chicas lo conocen. Los chicos, ¿cómo es que se lo describe en teoría? Un cólico, en teoría, se describe como si es que te estuvieran metiendo un sacacorcho. Así duele. Y hay órganos mucho más sensibles que otros, por ejemplo, el cólico renal supuestamente es el dolor más grande que hay en la medicina. Al parecer, después del dolor del parto está el del cólico renal. Los cólicos abdominales también vienen a ser descritos quizás como dolor abdominal. Bueno, algo muy importante, dolor abdominal no es lo mismo a distensión abdominal. Dolor es que de verdad me duele, distensión es que se hinchó el abdomen. Bueno, esto puede ser por una gran cantidad de gases, por
obstrucción intestinal, pero ya esos son otros casos. Luego, ¿qué más va a tener la gastroenteritis bacteriana? Fiebre y diarrea. Pero aquí la fiebre, es muy importante que sepamos identificar las alzas térmicas en un paciente con gastroenteritis, debido a que esto es un dato clave para diferenciar que este episodio de diarreas y vómitos no es de etiología viral o parasitaria. Por lo general, porque ustedes saben que 2 más 2 nunca es 4 en medicina, por lo general va a ser en trastornos bacterianos donde nosotros nos encontremos con fiebre. Bueno, ¿qué más? Bueno, fiebre, vómitos, dolor de cabeza. Este dolor de cabeza muchas veces también puede estar vinculado a la deshidratación, la pérdida del apetito, diarreas, cansancio, igual por deshidratación. Hablemos del síntoma más importante o bueno del signo, que es la diarrea. La diarrea va a ser el aumento de la frecuencia de las deposiciones acompañada de una disminución de la consistencia de las mismas. Es decir, la diarrea va a ser un aumento en las idas al baño, pero cada vez que vayamos va a estar más líquido. Por lo general, ustedes saben, la materia fecal es sólido, si bien no es una piedra, porque eso igual me estaría señalando de que ustedes están deshidratados y el colon tiene que trabajar de más para sacar agua de todas partes, sí es sólido. Pero en el caso de la diarrea, las heces se tornan líquidas. Según el agente bacteriano, estas heces, estas deposiciones, pueden ser más líquidas que otras, así como cambiar de color, etc. La diarrea, el Harrison lo va a describir como el aumento del peso diario de las heces por encima de 200 gramos. Si es que comenzamos a cuantificar, y esto lo hacen en los hospitales, es trabajo de enfermería hacerlo, de que pesan las heces por día. Y bueno, en el caso de una diarrea se describe cuando es por encima de los 200 gramos. No solamente es un aumento de la frecuencia, sino que es también una gran cantidad de eso, ¿no? De posiciones que estamos teniendo. ¿Y por qué es que me interesa más el peso que la frecuencia? Porque si bien a ustedes les han colocado esto en la guía, esto ya es lo que yo llegué a ver en medicina interna. Y es una situación en que no existe realmente un parámetro para decir usted va poco al baño o usted va mucho al baño. Lo normal que se maneja es que una persona puede ir desde 3 veces al día hasta 3 veces en una semana. Así que tenemos como que un rango muy grande para saber si este paciente está yendo ya demasiadas veces al baño o está yendo poco. Entonces, aquí un dato más preciso que podríamos obtener es a través del peso de las heces por día. Con frecuencia el paciente también refiere un incremento anormal en la fluidez de las heces y la frecuencia de la defecación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si por lo general tienden a volverse heces más líquidas, no siempre es el caso, ¿no? La diarrea aguda es aquella que tiene una duración menor de 3 semanas y la crónica dura más de 3 semanas. Bueno, a partir de la cuarta ya estaríamos hablando de una diarrea crónica. Esto es muy importante porque, por lo general, como hablamos al inicio de la clase, las diarreas agudas son las que vamos a estar observando, la que en casa de ustedes, a sus familiares les llegan a dar, e inclusive a ustedes mismos, cosa de que en un día, 2 días, ya está solucionado el cuadro y ustedes no hicieron nada. Pero hay veces de que esta situación se alarga de mucho más tiempo el que el paciente lo va padeciendo. ¿Y en quienes voy a sospechar de estas diarreas crónicas? Vienen a ser trastornos inflamatorios de colon, por ejemplo, así como también el tema de paciente VIH-Sida. Es ahí donde tengo que estar ojo al charque con mi pacientito de por qué le ha durado tanto la diarrea. En las diarreas, los agentes heteropatógenos que van a inducir diarreas en seres humanos van a hacerlo a través de múltiples mecanismos. Las bacterias, en este caso, pueden inducir a través de 3 mecanismos.
que es la adhesividad a las velocidades, la invasión de la mucosa y la producción de enterotoxinas y citotoxinas. Tenemos bueno, hasta 5 tipos principales de diarrea. Tenemos la diarrea secretora, que se va a caracterizar por ser heces isotónicas y persiste durante el ayuno. ¿A qué me refiero con esto? Con persiste durante el ayuno. Hay muchas veces de que es por causa de algunos alimentos de que yo estoy con diarrea. Por ejemplo, este vendría a ser el caso de una enfermedad de Whipple, eh, o también el caso de una enfermedad celíaca, que eso quizás ustedes están más al tanto de una enfermedad celíaca, son las personas que no pueden consumir gluten, así que evitan, por ejemplo, el consumo de trigo. Y si es que lo llegan a consumir, muchas veces, y la mayoría de las veces van a presentar diarrea, ¿listo? Pero cuando dejan de consumirlo, cuando dejan de consumir estos productos con gluten, ya no tienen diarrea. Entonces, ahí diría que no persiste durante el ayuno. En este caso de la diarrea secretora, me estoy refiriendo a que a pesar de que hay cambios en la alimentación, el paciente sigue con diarrea. E inclusive las deposiciones superan 1 litro. Y en algunos casos, estas deposiciones son tan líquidas y son tan grandes que superan los 5 litros por día. Imagínense un paciente perdiendo 5 litros de líquido por día. Para que hagan una idea, ustedes ahorita en su cuerpo de sangre tienen alrededor de 6 litros. ¿Se imaginan entonces perder 5 litros? Es como si se desangrara. Este tipo de diarreas va a ser causado por toxinas, como es el caso del cólera, que es causado por el vibrio cólera que produce su toxina, el colerágeno, ¿ya? Es sobre todo en estos casos de que vamos a ver de deposiciones 4 o 5 litros por día, imagínense. Luego tenemos la diarrea osmótica, que esta se debe a fuerzas osmóticas excesivas ejercidas por los solutos luminales no absorbidos. Provoca un movimiento de agua hacia la luz intestinal y consiguientemente diarrea. Remite con el ayuno. Esta es la situación que yo les doy de que la que Recording se in menciona, la progress. secretora, la osmótica, la exudativa y la por motilidad. Sí me interesa de que sepan de la diarrea con mala absorción porque también puede tener su etiología en agentes microbiológicos. Esta diarrea con mala absorción se va a asociar a esteatorrea. La esteatorrea viene a ser la presencia de grasa en las heces, ¿ya? Se alivia con el ayuno, puede ser de causa infecciosa o alteraciones metabólicas. En el caso de que sea de causa infecciosa, no se va a aliviar con el ayuno. Este es el caso, por ejemplo, de la giardiasis. Pero si es que son alteraciones metabólicas, alteraciones este, intestinales directamente, ahí sí se va a aliviar con el ayuno. Bueno, luego tenemos la diarrea exudativa o inflamatoria, que se va a deber a una enfermedad inflamatoria o infecciosa, como ser el caso de una enfermedad de Crohn o de una enterocolitis por Escherichia coli enterohemorrágica. Presenta heces mucosanguinolentas que persisten durante el ayuno, es decir, no importa que vos cambies la manera que te estás alimentando, esa no es la etiología de la alimentación de este tipo de diarrea. Se caracteriza por la presencia de fiebre e hipersensibilidad abdominal, es decir, lo que viene a ser la disentería basilar va a ser una diarrea de tipo exudativa o inflamatoria. También existe la diarrea por dismotilidad, que es por el aumento del peristaltismo que vamos a tener diarrea. No le ha dado el tiempo al colon ni a nadie de absorber el líquido y darle forma a las heces y es por eso que tienes diarrea. Aquí lo que más me interesa que conozcan viene a ser esta última acá, que es de esta de la que vamos a estar hablando. Diarrea infecciosa aguda, bueno, tenemos diarreas líquidas o acuosas y diarreas con sangre o disentería.
Las acuosas pueden ser secretoria, osmótica, aquí tenemos nuestros principales agentes causales, y la disentería tenemos la invasiva y la no invasiva y sus agentes causales. Ahora, estas siglas que ustedes ven acá, SEH es, por ejemplo, de Escherichia coli enterohemorrágica o 157H7. Esta es la que causa el síndrome urémico hemolítico en pacientes pediátricos. Y aquí ven ya las siglas, nos está señalando qué es cada una de estas siglas. Por ejemplo, aquí en diarreas acuosas secretorias, SET, yo busco acá abajo, Escherichia coli enterotoxigénica. Este tipo de Escherichia produce toxinas, así que me va a dar diarreas líquidas. En cambio, una Escherichia coli enterohemorrágica, está en su nombre, enterohemorrágica, va a causar sangrado, entonces es una disentería, por supuesto. Sí, los microorganismos más, por si acaso, les voy a mandar otro link. Bueno, cuando se acabe. Cite los microorganismos más importantes que son parte de la flora intestinal. Bueno, aquí tenemos bacilos gram negativos, tenemos varios, como la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterobacter, el Klebsiella, Proteus, Serratia, Providencia, Morganella. Es decir, cualquier enterobacteria es parte de la flora intestinal. Ahora, ustedes quizás digan, pero Andrea, la Escherichia coli no causa diarrea. Ya, vamos a tener Escherichia coli productoras de diarreas y Escherichia coli no productoras de diarrea. Nosotros en nuestra flora intestinal tenemos Escherichia coli no productora de diarrea. Bueno, estas no producen ninguna toxina, no invaden ninguna mucosa. Y el resto de estas bacterias, bueno, van a causar infecciones extraintestinales, principalmente en las vías respiratorias, a estas les encanta esta. Y a este Proteus, infecciones de tracto urinario. Cocos gram positivos, vamos a tener enterococos, Staphylococcus aureus, distintas especies de streptococos, y entre los anaerobios tenemos Clostridium y bacteroides. Esta es pregunta de examen. ¿Qué es? Género de bacterias anaerobias que conforman parte de la flora intestinal, de bacteroides. La flora intestinal normal está constituida predominantemente por bacilos gram negativos, como ustedes pueden ver acá, tenemos muchísimos ejemplos e inclusive aquí me faltó espacio para colocar aún más. ¿A qué se llama disbacteriosis? A ver quién hizo su tarea. ¿Quién se anima a decir? Vamos chicos, respondan. Respondan o yo ya. Ya. A ver, Daniel, activaste tu micrófono. Desequilibrio del número de colonias ¿De colonias de qué? bacterianas ¿Dónde? en el tracto digestivo. La Sí. microbiota. En este caso sí sería tracto digestivo. Pero una disbacteriosis en sí puede darles en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Porque nosotros, ustedes saben, tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo, en toda la superficie básicamente, al menos la externa. Cita los microorganismos más importantes que producen infecciones intestinales. Entre las bacterias tenemos la Salmonella, Shigella, Escherichia coli, productora de diarrea, Yersinia, Clostridium, Botulinum, Campylobacter y Vibrio cholera. Entre los virus tenemos virus Norwalk, rotavirus, adenovirus, norovirus, astrovirus. Entre los parásitos tenemos enfermedad histolítica, Giardia lamblia, Palatidium coli, Cryptosporidium y Trichuris trichuria. Muy bien. Eh, Ustedes pueden ver las infecciones intestinales son no específicas debido a que tenemos un gran rango de posibles agentes causales. Según la epidemiología y la clínica que pueda llegar a tener el paciente, yo voy a ir descartando si es de etiología bacteriana, viral o parasitaria. Habíamos dicho que... A ver, me duele la garganta.
Aló, ¿se escucha? Se escucha, ¿Y se ve la diapositiva? ¿Todo en orden? sí, se ve. Ya, perfecto. A ver qué pasa. Recording in progress. Ya. Entonces les decía que habíamos dicho que un paciente con disentería basilar vas a encontrar fiebre. En cambio, lo que viene a ser las parasitarias, diarreas parasitarias, por ejemplo, una disentería mediana, no vas a tener fiebre y este va a ser tu criterio clínico más importante a la hora de hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? A lo mucho podrías tener una febrícula. En el caso de los virus, ¿dónde es que voy a encontrar esto de tipo de diarrea? Va a ser sobre todo en bebés, en niños. Y ya para muchos de estos tenemos vacunas, por ejemplo, el rotavirus, es muy importante el PAI y en el esquema de inmunización de todos los pacientitos pediátricos. Completa el siguiente cuadro. Signos y síntomas de infecciones del tracto gastrointestinal. Esto ustedes ya lo conocen, lo vemos en unas diapositivas. Diarreas, náuseas, vómitos, cólicos, tenemos pujos, dolor abdominal, fiebre, anorexia. ¿Qué es tenesmo y qué es pujos? Tenismo, ¿Alguien sabe? tenismo es las ganas de, o las sensaciones de ganas de ir al baño. Es segunda, doctora. ¿Y pujos? Moco y sangre, moco y sangre. Ya. Cuando nosotros hablamos de tenesmo, es cierto, es esa... Miren, Jesús Leonardo Juaniquín activó su cámara para mostrarnos de que está en cama, echado. No debe estar escuchando. Ya. Cuando hablemos de tenesmo, sí, es cierto, son esas ganas imperiosas de, de ir al baño. Y el paciente va, se sienta y resulta de que no sale nada. Bueno, ¿qué son los pujos? Los pujos es que, como su nombre lo dice, ¿no? El paciente puja, 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 pero no sale nada. ¿Listo? Serotipos de Escherichia coli productoras de diarrea. Aquí vamos a tener O121. Ya bueno, hablando en palabras normales, tenemos a las enterotoxigénicas, a la enteropatógena, enteroinvasiva y enteromorrágica, ¿ya? No, no es necesario que pongan así porque de ahí ni saben cuál es cuál. Enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva y enteromorrágica. Con que coloquen eso está correctísimo. Especies de shigella productoras de diarrea, bueno, estas son las cuatro que conocen los cuatro serotipos, correcto. Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonei, Shigella bovirii. Está perfecto. Procedimiento bacteriológico para investigación de infección del tracto gastrointestinal. Aquí hacen coprocultivo. Porque, ojo, nos dice bacteriológico, ¿no? Si es que solo dijera procedimiento para investigación de infección del tracto gastrointestinal, podría colocar también coproparasitológico o distintas pruebas de sangre en ese. Eso también. Ahora hablemos de los síndromes más comunes de infecciones gastrointestinales, su localización y los agentes microbiológicos que los causan. Para empezar tenemos la gastritis crónica. La gastritis crónica, aunque también pueden haber gastritis agudas de causa infecciosa, normalmente vamos a estar hablando de gastritis crónicas de causa infecciosa porque el paciente para mucho tiempo en acudir al médico y demás. Eso sí puede tener crisis que se exacerben por uno u otro motivo, normalmente es por la alimentación el paciente va a tener un gran malestar caracterizado por dolor gástrico, abdominal, pirosis. Pirosis va a ser esa sensación como calor
que el paciente va a sentir subir por todo su cuello hasta la boca. Eh, ¿Quién va a ser el agente microbiológico encargado de este síndrome? Va a ser el Helicobacter pylori. Ya el Helicobacter pylori, ustedes conocen, es bacilo gram negativo en forma de coma que habita en el estómago, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria va a estar afectando al tracto gastrointestinal superior. Va a estar caracterizado por náuseas y vómitos con poca diarrea e inicio rápido. Agentes microbiológicos: Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum. Sobre todo lo que viene a ser el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus, es bastante rápido que se desencadenan estos cuadros. El más rápido, ojo, más rápido, porque no quiero que se confundan. El más rápido es el Staphylococcus aureus. En cuestión de 4 o 6 horas ya está causando clínica. Es decir, ustedes ahorita fueron a desayunar, les cayó mal el desayuno hasta el mediodía, hasta las 2 de la tarde, ya van a estar yendo al baño, van a estar con vómitos, que malestar, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. En cambio, hay otras bacterias que tardan hasta un par de días en recién presentarse y mostrar de que existe la infección. Luego, diarrea infecciosa aguda, gastroenteritis. Tenemos la diarrea secretora y la disentería, ¿no? Secretora, toxigénica. Disentería es por invasión a la mucosa, por eso hay sangre. La diarrea secretora va a afectar al intestino delgado, va a causar una diarrea acuosa o líquida sin leucocitos fecales. Va a ser causada por la Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteropatógena, el Vibrio cólera, el rotavirus, la Giardia lamblia y el Cryptosporidium parvo. Ahora, la disentería va a afectar al colon, va a ser caracterizada por fiebre, dolor, diarrea mucopurulenta hemorrágica, va a tener la característica de ser un cuadro intenso, puede llegar a ser muy grave, y va a haber presencia de leucocitos fecales. Esta va a ser causada por el Campylobacter jejuni, la Salmonella, Shigella, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica, Entomoeba histolítica y el Clostridium difficile. Este Clostridium difficile puede causar también, ¿cómo se llama? Colitis pseudomembranosa. Eso. Creo que tengo una diapo, creo que la saqué, no me acuerdo. Pero anótenselo, porque si no estoy mal, el año pasado la doctora lo preguntó en su examen. Clostridium difficile, causante de colitis pseudomembranosa. Ojo con eso. Fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea va a ser un cuadro sistémico causado por Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. Ustedes saben que las diarreas son causadas por la Salmonella spp, pero ya cuando hablamos de estas especies en específico, de Salmonella typhi y paratyphi, causan fiebre tifoidea. Es una enfermedad febril sistémica y la voy a diagnosticar principalmente mediante las pruebas de Vidal. Luego tenemos la diarrea crónica de etiología infecciosa en el SIDA y pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué énfasis en infecciosas? Porque hay diarreas crónicas que no son de etiología infecciosa, como los que les mencioné de la enfermedad de Whipple, de la enfermedad celíaca, del sprue tropical, de lo que llega a ser una enfermedad intestinal perdedora de proteínas. Todas esas cosas son de etiología que van más allá de la infecciosa, ¿ya? En cambio acá solo nos vamos a estar centrando en las que tienen un origen microbiológico. Estas que afectan al intestino delgado van a causar diarrea acuosa sostenida por muchas semanas, meses, sin leucocitos fecales. Principales agentes causales tenemos el Cryptosporidium parvum, el Mycobacterium avium y el género Microsporidia. Ahora, la hepatitis. Pero Andrea, la hepatitis como una infección gastrointestinal. Nosotros nos manejamos mucho con esto de que la hepatitis la llevamos a transmitir por
vía parenteral, jeringas, tatuajes en lugares de dudosa administración, relaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, resulta de que la hepatitis no es solo causada por un virus, sino que tenemos hasta 5 o 6 virus, porque ahora menciono más. Tenemos A, B, C, D, E. Son 5 virus que te van a estar causando hepatitis. Y estos virus no son hermanitos entre sí. Son de familias diferentes, tienen secuencias de ADN distintas. Bueno, resulta que la hepatitis A y la hepatitis E no tienen un contagio vía parenteral o vía sexual ni nada, sino que tienen un contagio vía fecal oral. Es a través de la boca que uno se enferma de hepatitis A y de hepatitis E. Va a ser caracterizado por ictericia hepática, fatiga, dolor, náuseas, vómitos, y tienen la característica de que son cuadros benignos, sobre todo la hepatitis A. Se dice de que a la mayoría de las personas les ha dado hepatitis A en su infancia, en que inclusive puede que no te hayas dado cuenta ya que no hayas manifestado clínica. O si la manifestaste, tus papás pensaron que solo fue que te cayó mala comida. Así que gran parte de los adultos, por no decir casi todos o la mayoría, son, tienen la cicatriz serológica. Entonces es raro ver estas hepatitis entéricas en personas adultas. Esto si hablamos de la A. Ahora si hablamos de la E, esta ya es un poquito más severa, sobre todo en embarazadas. Cuando nos toque ver el tema de hepatitis, lo vamos a estar repasando ya más a profundidad. Orientación diagnóstica. Yo siempre les hago énfasis de que es necesario una buena entrevista al paciente, ¿cierto? Y al mismo tiempo, que esto es algo que hablábamos con los chicos de tercero el otro día, el semio, de que una anamnesis correctamente hecha, es decir, una entrevista al paciente, ya te responde el 50% del diagnóstico. Una entrevista bien hecha nunca va a ser suplantada por 1000 exámenes complementarios o por 3 horas de examen físico. Siempre tenés que tener bien en claro todos los datos que puedas obtener del paciente y de su familia. En este caso, ¿cómo voy a orientarme para llegar al diagnóstico de qué es lo que tiene mi paciente? Primero, preguntarle, ¿desde cuándo tiene la diarrea? Te puede decir que desde hace horas o días, en el caso de una diarrea aguda, y se va a manifestar como toxinfección alimentaria o disentería. También te puede decir que semanas o inclusive meses, en el caso de una diarrea crónica. Y aquí es donde ya evalúas otro tipo de etiología. Si te dice que lleva semanas con diarrea, entonces ya no pensás mucho en, bueno, quizás fue el almuerzo que comió en una pensión y le hizo mal. No, aquí ya pensás otras etiologías, como ser un síndrome de colon irritable, una infección por Cryptosporidium. Le preguntas al paciente cuáles son sus antecedentes sexuales, qué estilo de vida lleva. Todas esas cositas viene a cobrar relevancia que en una infección aguda, una diarrea aguda, no nos importaría demasiado, ¿entienden? En el caso de las enfermedades autoinmunitarias, como el colon irritable, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, aquí ya es como que preguntadas antecedentes familiares, si es que en su familia alguien más tiene este problema, si es que en su familia alguien tiene una colostomía, etcétera, etcétera. ¿Cómo son las deposiciones? Aquí el paciente te puede decir, bueno, la verdad que cuando voy al baño hago con moco, hay sangre, veo que hay unos hilitos rojos, o hay unas manchas de ellas blancas, amarillas, ahí ya sabes que se refiere a pus, y estaremos hablando de un cuadro de disentería. Entonces, en este caso, vos ya vas evaluando cuáles son tus posibles agentes causales, ¿no? Tenés la salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli enterohemorrágica, Clostridium difficile, enfermedad histolítica o el género Yersinia. Si es que te dice son muy, muy, muy acuosas, entonces ahí pensabas que es un cuadro producido por toxinas bacterianas, como ser Escherichia coli enterotoxigénica, Vibrio cholera, Staphylococcus, Clostridium. En el caso de Vibrio cholera, las heces se describen como con un aspecto de agua de arroz, súper, súper
así como que bien, bien líquido, ¿entienden? Y como que blanquecino ya perdió hasta el color, no le da tiempo a la bilis de teñir nada. Eh, También puede ser de etiología viral, como ser un rotavirus o un virus normal, sobre todo si estamos hablando acá quizás un paciente pediátrico, un pacientito de unos 3 meses que todavía no ha completado su esquema de vacunación, y algunos protozoarios, ¿no? Como ser el Cryptosporidium y la Giardia. En el caso de la Giardia, también preguntarnos si es que eh, ve como que grasita en las deposiciones, si es que tienen un olor muy, muy malo. Eso también. En el caso de cuadros agudos, más que nada nos interesa si es que se iniciaron tras alguna comida. Si es que el paciente te dice, sí, fui a comer pollo, o estuve comiendo unos sándwiches con mayonesa, o fui a un cumpleaños y comí torta. Entonces, en ese caso, pensás que es una infección por estafilococcus. Y aquí ya les dije, estafilococcus es el agente que más rápido te va a estar causando este tipo de cuadro, ¿ya? En cuestión de horas ya está presentándose. Entonces tenemos la salmonela, que presenta en huevos y lácteos, listeria en queso, vibrio en mariscos y pescados, Clostridium botulinum, conservas caseras, bacterias, y bueno, sobre todo la giardia, agua de manantial, shigella, verdura cruda. Otros datos que me interesan. Puedes preguntarle a otros miembros de la familia con los mismos síntomas, porque puede ser un cuadro, eh, así como puede ser un cuadro que tenga historia familiar, no antecedentes, es un cuadro autoinmunitario, lo que sea, puede ser también de que toda la familia igual esté con diarrea porque todos se intoxicaron por la misma comida. Ahora, si el paciente te dice, no, me comenzó ayer, pero nadie más en mi familia está así, solamente yo. Ya, entonces ahí pensar de que qué fue lo que usted comió y nadie más comió aparte de usted, y ahí te dice el paciente, es que yo almorcé solo porque no me dio tiempo para volver a mi casa, así que comí en la calle. Y ahí ya vas pensando en tus posibles etiologías. Comieron todos lo mismo, es lo que les acabo de decir. Ha viajado recientemente a otro país, esto porque me interesa. Hay destinos turísticos donde es más probable adquirir una enfermedad que en otros. Por ejemplo, siempre está la típica situación de Haití, donde hay cólera. También Perú. Por si no sabían, hace un par de años los de la Sociedad Científica fueron a un congreso en Perú y se enfermaron de cólera, pobrecitos. Estaban en el hotel encerrados porque solo iban al baño, lógico. Pero de ahí volvieron, estaba todo bien. ¿Por qué es que en Perú habría cólera? Es porque los peruanos comen hartos mariscos, ¿no? Y es ahí donde vamos a encontrar al libro cólera, mariscos y pescado. Luego, los hábitos sexuales del paciente, ¿por qué me interesan? Esto es debido a que un paciente con una vida sexual bastante promiscua, entonces puede de que, bueno, no puede, es una realidad de que estás más expuesto a adquirir infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Entonces, ahí tenés que preguntarle al paciente, mandarle a hacer una prueba de VIH, ver cuáles son los resultados y descartar o no si es algo vinculado al estado inmunitario del paciente. También me interesa la ingesta previa de fármacos como antiácidos con magnesio, antibióticos, laxantes, digitálicos. ¿Por qué me interesa esto? Por ejemplo, en el caso de laxantes, si el paciente te dice de que sí, de que quería bajar de peso y por eso comenzó a tomar estas pastillas que resultaron ser laxantes y ahora está con diarrea desde hace ya varios días. Bueno, que no te sorprenda si es que estuvo tomando laxantes, por supuesto que vas a tener diarrea. Luego tenés antibióticos. ¿Qué sucede con los antibióticos? Resulta que los antibióticos no son específicos para el lugar de infección. Por más de que sí estás con una faringitis, estás con una neumonía, lo que sea, los antibióticos no solamente van a actuar en el lugar donde están estas bacterias patógenas, sino que también te pueden, y no es que puedan, sino que de verdad pasa, que te hacen, te deshacen, te dejan así pelada
lo que viene a ser la microbiota intestinal, porque no son específicos de un solo lugar o de una sola condición, sino que todo lo que es bacteria, el antibiótico va a ir a destruirlo porque no sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Y como ya habíamos dicho, si es que ustedes tienen una microbiota intestinal desbalanceada, entonces claro que va a dar lugar a que haya una mayor proliferación de bacterias patógenas, porque no existen estas bacterias buenas que vayan a defender a tu intestino de que bacterias patógenas vengan, se asienten y causen su enfermedad. ¿Ya? En el caso de los digitálicos, aquí me interesa porque los digitálicos llegan a causar muchos efectos secundarios y entre ellos pueden ser las diarreas. ¿Qué son los digitálicos? Porque más que seguro que no muchos de ustedes vayan a conocerlos. Son fármacos, como por ejemplo la digoxina, que los voy a estar utilizando en el tratamiento de cardiopatías. Entre las más importantes, la insuficiencia cardíaca. Bueno, esos son digitálicos. Glosario. Disentería, ¿qué es? Esas cosas con estrías de moco, pus y sangre. Intoxicación alimentaria. Manifestación clínica de la ingestión de alimentos contaminados por bacterias. Catarsis. Expulsión espontánea o artificial de sustancias que son nocivas al organismo. Por lo general, cuando hablamos de catarsis, si bien podemos estar igual refiriéndonos a vómitos, suele ser que nos referimos a las deposiciones fecales, ¿ya? Y en las historias clínicas ustedes van a ver diuresis y catarsis. Diuresis para ver cuántas veces el paciente va a orinar y catarsis para ver cuántas veces va a hacer de tos. Hematemesis. Siempre que ustedes vean esto, emesis, nos está señalando vómito. Hema es sangre, entonces va a ser vómito con sangre, ¿no? Vómitos con presencia de sangre o vómitos sanguinolentos, está bien. Caliemia. En esta siempre se confunden. Ya sea con C o con K, caliemia y calcemia no son lo mismo. Siempre que vean emia es sangre. Entonces, concentración en sangre de qué? Cali. ¿Qué es cali? Potasio. ¿Ya? Caliemia, ya sea con C o con K, está bien. No confundir con calcemia. Natremia. Emia, sangre. Natr, de natrium, es sodio. Na, sodio, ¿cierto? Concentración de sodio en sangre. Antiemético. Emético, habíamos dicho, vómito. Anti, que previene el vómito, lo contrario, ¿no? Fármaco para detener y evitar náuseas y vómitos, como ser metoclopramida, peridona, eso. Vamos con los casos clínicos. A ver qué hora es. Ya. Tenemos un hombre de 31 años que regresa a Santa Cruz al final del verano tras un viaje de 3 semanas a Haití. El segundo día de su vuelta muestra un cuadro de inicio súbito consistente en una diarrea acuosa, profusa e intensa. En emergencia realiza una abundante defecación de heces acuosas con aspecto de agua de arroz. Además vomita varias ocasiones y muestra sudoración ligera. También sufre calambres musculares y sensación de mareo. El paciente recibe tratamiento con antiácidos. Completa el siguiente cuadro. Bueno, aquí me interesa que es una diarrea acuosa, profusa e intensa, es decir, es bien grave. Tiene aspecto de agua de arroz, esto les había dicho, 100% compatible con cólera. Además, aquí me interesa, hace 3 semanas viajó a Haití. Haití tiene crisis cada 2 días de casos de cólera, así que no me sorprende que esto vaya a ser un cuadro de cólera. Calambres musculares, ¿por qué? ¿Quién se anima a decir? Baja concentración de potasio. Ya, De es balance por la... Sí, en palabras grandes es por el desbalance hidroelectrolítico, ¿cierto? Habíamos dicho que un paciente que vomita, un paciente que está con diarrea, no solo pierde agua, sino que también está perdiendo electrolitos, perdón. Entonces, en este caso sí, es por esa deshidratación, ese desbalance hidroelectrolítico que está existiendo estos calambres, esa sensación de mareo. ¿Cuáles son los datos clínicos del paciente? Diarrea, vómitos, calambres musculares, mareo. Datos epidemiológicos: hombre de 31 años que visitó Haití,
Tratamiento con antiácidos. Diagnóstico diferencial, microorganismos. Tendría que pensar en todo microorganismo que me cause diarrea líquida, como ser Escherichia coli, enterotoxigénica, Staphylococcus aureus, Shigella y Vibrio cólera. Mecanismo fisiopatológico de la diarrea. Sabemos que las diarreas líquidas acuosas son causadas por toxinas. Y como aquí no hay ninguna mención de estrías de sangre, pus ni nada, entonces no va a ser por invasión. Es sí o sí producto de toxina. Diagnóstico final del cuadro en base a el dato epidemiológico que el paciente visitó Haití y está con diarreas acuosas en aspecto de agua de arroz, más un grave estado de deshidratación, el diagnóstico es cólera. ¿Listo? El coprocultivo, ¿qué me va a señalar? Muestra materia fecal, estudio bacteriológico, coprocultivo, aspecto acuoso, examen directo, leucocitos. Como es una diarrea líquida, no se van a observar leucocitos. Eritrocitos tampoco, y células epiteliales escasas, porque no hay una invasión a la mucosa, no estoy dañando epitelio. Examen parasitológico negativo, tinción de bacilos gram negativos en forma de coma, clásico como un Vibrio cólera, ¿no? Examen citológico, como no se observaban leucocitos, entonces no puedo decir hay predominio polimorfonuclear o mononuclear, simplemente no se observan. Cultivo, germen aislado, Vibrio cólera, serotipo O1. Antibiograma, y aquí me da, es sensible a sulfatrimetropin, cefalexina, cloranfenicol, tetraciclina y resistente a ampicilina, ácido nalidíxico y nitrofuratoína. Con respecto a la tetraciclina, esta va a ser el antibiótico utilizado como medida profiláctica en el caso de que en algún domicilio, y eso se lo digo, es la normativa de acá, por lo menos hasta cuando llevé SAP 3, dice que la profilaxis antibiótica, en caso de que en un domicilio alguien aparezca con cólera, es que a todas las personas mayores de 8 años se les da tetraciclina para evitar el desarrollo del cuadro, porque es un cuadro muy severo y te pueden matar. Así de sencillo. Vamos al caso clínico 2. Aquí tenemos a un paciente, de 35 años, VIH positivo, acude al médico de familia debido a que sufre desde hace varias semanas cuadro de diarrea acuosa, diarrea líquida, presenta fiebre, náuseas y anorexia. Anorexia, ustedes saben que es que el paciente no quiere comer. Bueno, no tiene apetito, eso. Durante las últimas 2 semanas, la diarrea ha empeorado considerablemente y el paciente ha desarrollado fatiga y debilidad. Por supuesto que va a tener fatiga y debilidad si ha perdido agua, electrolitos, no es sorpresa, ¿no? Ha perdido 9 kilos de peso, imagínense. El paciente lleva varios meses sin tomar tratamiento antirretroviral debido a la intolerancia. Ya, ¿y qué es lo que sucede? Resulta de que cuando ustedes tienen un pacientito VIH positivo y le dan su tratamiento, le dan TEL, tenofovir, efavirenz, lamivudina, que esos son normalmente los antirretrovirales que vamos a manejar. Hay pacientes que no tienen tolerancia. ¿Y a qué me refiero con tolerancia? El paciente presenta muchos efectos secundarios y ya no se siente bien. Así que dice, bueno, yo me sentía mejor cuando no tomaba mi medicación, así que lo voy a dejar. Y lo dejan y como que paran los efectos secundarios, así que el paciente, entre comillas, se siente mejor. Pero ¿cuál es el problema? Yo dejo de tomar mis antirretrovirales y ahí comienza una mayor multiplicación del virus y comienzan a bajar mis linfocitos TCD4. Entonces yo me expongo a una mayor cantidad de infecciones porque mi estado inmunitario se ve comprometido debido a este aumento de la replicación viral. Y ustedes saben que lo que hace el VIH es agarrar, se mete a las bacterias CD4 y las mata con tal de reproducirse, ¿no? Ese es el problema, de que si bien el paciente tiene intolerancia, lo ideal es que este paciente haya cuidado a su médico y haya dicho, doctor, me siento mal con mi medicamento, y le hayan cambiado la medicación. Bueno, eso, ¿cómo se llama? Adherencia al tratamiento. En el hemograma presenta el recuento leucocitario de 2.300 por milímetro cúbico de sangre. ¿Quién se acuerda cuáles eran los parámetros normales de leucocitos? De 5.000 a 10.000. 5.000 a 10.000, ¿cierto? Imagínense, este paciente tiene la mitad del rango menor en el que debería estar. Se solicita coprocultivo y no se observa el desarrollo de gérmenes patógenos.
Curioso, ¿no? No se observa el desarrollo de herpes patógeno. Ok. Vamos con los datos clínicos de este paciente. Ya sabemos diarrea acuosa, fiebre, anorexia, fatiga, dinamia, datos epidemiológicos. Hombre, 35 años, PBBS. Esto significa pacientes que viven con VIH-Sida, no ha seguido tratamiento antirretroviral y su estado inmunitario se ha comprometido. Datos de laboratorio: coprocultivo, no se observan bacterias, hemogramos de 300 leucocitos, vean, tienen leucopenia. Tipo de diarrea es crónica. Si tiene más de 3 semanas, ya saben, es crónica. Investigue qué otra prueba de laboratorio necesita para confirmar el diagnóstico del agente causal de acuerdo a datos clínicos y epidemiológicos que presenta el paciente. Bueno, nos damos cuenta que es una diarrea crónica líquida y es un paciente VIH positivo, es un paciente ya con SIDA. ¿Cuál es el agente causal número 1 de diarreas crónicas en pacientes PBBS? Es lo que viene a ser el Cryptosporidium parvum. ¿Ya? El Cryptosporidium parvum es un parásito que yo lo voy a estar observando a través del método o prueba de Quinjón, que es una prueba Ziel-Nielsen modificada. Creo que aquí no se utiliza calor, o sí se utiliza. No creo que no se utiliza calor. Pero básicamente fíjense aquí cómo queda la tensión. Tenemos nuestro fondo azul y tenemos a nuestro parásito ahí en rojito, moradito, ¿no? Con esta técnica se observan parásitos, oocitos y quistes y algunas bacterias, micobacterias, porque a fin de cuentas es como una tensión Ziel-Nielsen. ¿Cuál es el diagnóstico final del cuadro? Infección por Cryptosporidium parvum. Recuerden, agente número 1 en diarreas crónicas en pacientes inmunodeprimidos. Cryptosporidium parvum. No lo vayan a confundir con el Cryptococcus neoformans. Caso clínico 3. Este es el último. Hombre de 71 años vuelve a casa tras estar en una estancia 2 semanas en el campo. Al día siguiente de su llegada muestra un cuadro de inicio agudo con fiebre de 38.8 grados centígrados, dolor abdominal de tipo cólico y diarrea acuosa ya. Cuadro típico de gastroenteritis. Al otro día presenta tenesmos, aquí está mal escrito, es tenesmos, y observa la aparición de moco y rastros de sangre en las heces. Ya está con disentería. Fíjense, comenzó como una diarrea acuosa y al día siguiente ya tiene disentería. Muy bien. Después, las heces muestran sangre macroscópicamente visible y aumenta la frecuencia de la defecación. Preocupada por el estado del paciente, su hija le lleva al servicio de urgencias del hospital. Durante su estancia en el campo, el paciente tomó agua de pozo. El paciente presenta deshidratación leve. Se solicita coprocultivo. Clínica: fiebre, dolor abdominal, diarrea acuosa el primer día y disentería el segundo día. Epidemiología: es un varón de 71 años, pasó 2 semanas en el campo, tomó agua de pozo. Ustedes están acostumbrados a tomar agua potable, ¿no? Agua tratada, de que no tiene bacterias. En cambio, si tomamos agua de pozo, es un agua que no ha sido tratada y por lo general se la suele hervir. Ustedes no sé si han ido al campo, el agua de pozo la hierven, deja que se asienten, la hierven hasta una segunda vez y ahí recién la toman, porque ya se aseguraron de que no haya bacterias. Si la tomas directo, puede que te ocurra lo que le pasó a este señor. Diagnóstico diferencial, posibles microorganismos. Aquí tenemos un cuadro que comenzó como diarrea acuosa y luego se volvió disentería. Entonces puedo colocar tantos posibles agentes que causen diarreas líquidas como disentería, pero más iría por los que están causando disentería, porque esa es la clínica actual, es lo último que ha tenido el paciente. Puede ser una Escherichia coli enteromorrágica, Shigella y Salmonella. Ahora, hay aquí una gran pauta. La Shigella va a ser, habíamos dicho, ¿no? Agente causal más común de la disentería basilar. Y esta va a ser caracterizada porque el primer día tenés diarreas líquidas y luego al segundo día se manifiesta con disentería. Entonces hay ese paso de una diarrea líquida a una disentería. Y eso solo lo vamos a ver con la Shigella. Mecanismo fisiopatológico de la diarrea, subraye. Producción de toxinas e invasión. Digo producción de toxina porque primero teníamos la diarrea líquida y esa solamente es causada por enterotoxina. Y luego invasión por el dato que tenemos de la aparición de moco y rastros de sangre en las heces. Es decir, hay una invasión a la mucosa intestinal. Y esto es lo que está causando la disentería, así que el mecanismo es ambos. ¿Y quién tiene estos ambos mecanismos? La Shigella.
produce citoxina de Shiga, así como invade mucosa. Diagnóstico final, disentería basilar o también shigelosis. Muy bien. ¿Por qué se descarta una disentería mediana? El paciente presenta fiebre, además que es un cuadro, como les digo, comenzó una diarrea líquida, luego pasó una diarrea de tipo disentería, el paciente tenía fiebre, y lo de la fiebre, habíamos dicho, es clave en hacer diagnóstico diferencial entre la disentería mediana y la basilar. ¿Cuál es la fuente de infección? Más que seguro que es el agua de pozo. Ahora, este coprocultivo muestra materia fecal, el estudio coprocultivo, examen directo de leucocitos 50-60 por campo, porque es disentería, eritrocitos más de 80 por campo, porque es disentería. Entonces no nos sorprende que haya una gran cantidad de eritrocitos si es que hay sangrado, inclusive sangrado macroscópico, decían en el caso. Células escasas, examen parasitológico negativo, tinción de gran flora polimicrobiana disminuida con predominio de bacilos gram negativos. Ya, aquí ya está disminuida y hay predominio de bacilos gram negativos, pero por el momento esto se encuentra relativamente normal. Solo me llama la atención de que esté disminuida, ojo, ¿ya? Pero de ahí que hayan bacilos gram negativos en flora polimicrobiana intestinal es súper normal. Examen citológico, predominio de polimorfo nuclear al 90%, mononuclear 10%, es decir, hay un trastorno de invasión a la mucosa, un trastorno inflamatorio, donde vamos a tener una gran cantidad de neutrófilos. Cultivo, germen aislados, Shigella dysenteriae, antibiograma sensible a sulfametropin, cefalexina, cloramfenicol, resistente a ampicilina, ácido nalidíxico y nitrofurantoína. En este caso del cultivo en una muestra de materia fecal que nosotros sabemos está llena de bacterias, se me reporta lo que sea más significativo para un paciente que esté enfermo. Si es que solamente encontrara crecimiento de bacterias que pertenecen a la microbiota normal, entonces igual lo colocarían, pero podrían inclusive reportarte, no se observa crecimiento de bacterias patógenas o crecimiento de colonias provenientes de la flora polimicrobiana o cositas así, ¿ya? Pero aquí me dan el dato de mayor relevancia en este paciente, que es el germen aislado Shigella dysenteriae. Y eso sería todo, chicos. Espero haya estado buena la clase. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Está todo bien entonces? La clase, ¿cómo? Está bien, ¿no? Sí, está bien. Ya. La clase de ITU, yo creo que volviendo de las vacaciones la recuperamos, ¿les parece? Sí, Auxi, está bien. Sí, está bien. Excelente. Ah, sí, está bien. Recording stop.